Tenemos Mateo capítulo 7, verso 24. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Otra versión dice un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén, hasta ahí. Señor, bendícenos otra vez de tu palabra, que es espíritu, para que podamos, Señor, ser, Señor, guiados, ser vivificados, Señor, ser conducidos por el camino del bien, por el camino, Señor, que tú nos has trazado para que andemos por él. Camino de santidad, un camino de verdad, camino de justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, también abriéndonos el entendimiento, para que podamos así, Señor, ser también hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, te bendigas a los hermanos, a los que escuchen este audio, les bendecimos, Señor, en tu nombre, que al oír este mensaje, Señor, ellos se conviertan a ti, afirmen sus corazones, afirmen sus pasos, sus vidas diarias, Señor. Que ellos también, Señor, sean bendecidos en gran manera, Señor. Todos aquellos que escuchen los audios, estos videos, Señor, bendígalos, aunque no puedan congregarse aquí con nosotros, o tal vez ni se puedan congregar en alguna iglesia, pero desde ahí, Señor, usted les hable a sus vidas, a sus corazones, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, en otro país, en donde quiera que esté en tu palabra, Señor, los bendiga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces, hermanos, sobre lo que es una vida que sin duda después de ser un hombre nacido de nuevo, un nuevo creyente, nos va a llamar a un crecimiento espiritual, a una edificación de nuestra vida, que nos va a llevar un largo tiempo para una transformación a la imagen de Cristo, a la voluntad de Dios, a ser una persona de testimonio, una persona de verdad, un creyente verdaderamente con temor del Señor, ¿sí? El problema es que muchas veces como cristianos no ha habido una forma tan palpable, ¿no?, de explicarle al creyente, por iglesias tradicionales que solamente tienen la idea de que con el bautismo ya la persona no necesita mucho que hacer, ¿no? Que ya después de ser bautizado ella es salvo y por lo tanto ya lo importante ya pasó y no necesita tanto para ir al cielo. Pero hoy quiero explicar que, hermanos, eso es un comienzo de lo que es el reino de Dios. Ese es el comienzo para poder emprender el camino, que es tan largo el camino para llegar hasta la meta, ¿cierto? Mismo apóstol Pablo hablaba de una vida de tanto esfuerzo, de tanta transformación en su vida, porque él sufrió si podemos hablar de una transformación muy grande, podemos observar la vida del apóstol Pablo. ¿Quién más, no? Pedro puede haber sido una persona transformada, ¿no?, de un carácter que tenía espontáneo. ¿Quién otro? Otros, los hijos del trueno, personas también que anhelaban y cosas locas, querían sentarse uno en un trono y otro en otro trono al lado de Jesús. Y arranques, usted sabe, cada uno tenía sus arranques. Pero cuando vemos a la vida del apóstol Pablo, ser un hombre tan culto, tan religioso, tan lleno del conocimiento de la ley de Dios y la práctica, que era un hombre exageradamente puntual.
Él decía que era fariseo, de fariseo, no entender que era una persona con una licenciatura en cuanto a preparación, memorización y práctica de lo que era guardar la ley. Sí, a tal grado que perseguía a la iglesia creyendo que era un hombre celoso de Dios. Y por eso cuando vemos la transformación de Pablo, es totalmente una vida que nos deja mucho que desear a nosotros cuando... Sí, nosotros venimos de un contexto religioso de ídolos y lo más que dejamos son las imágenes, ¿no? Ya dejé las imágenes. Por ahí alguno dice, bueno, ya dejé las mentiritas, solamente de repente se me sale alguna. Ya dejé mi vocablo callejero que yo tenía, pero le aseguro que nos faltan muchas cosas para que nuestra vida se vaya regenerando más todavía, ¿cierto? Entonces muchas veces en el cristianismo la persona que recién se bautiza piensa que ya no hay mucho más que hacer, ¿cierto? Nos vemos, hermanos, como la falta de enseñanza, la falta de una doctrina más sólida, nos deja mucho que desear en el cristianismo de gente que recién se ha convertido, ¿cierto? Que por aquí se bautizan, ya se hicieron miembros de la iglesia, pero no tienen una forma de disciplina, de estudio, de oración, de búsqueda de Dios, de entrega, de oración y ayuno, de perseverancia, de todo esto que la Biblia nos demanda, que como hijos de Dios tenemos que perseverar en la doctrina. Perseverar no solamente estar acá viniendo cada domingo, cada jueves o cada día de reunión. Perseverar tiene que ver con la dedicación diaria de un conocimiento, de un explorar la voluntad de Dios. Porque sin duda estamos con un contexto de falta de conocimiento cuando venimos a Cristo. Y lo que estamos empezando a hacer después de nacer de nuevo es precisamente el comienzo de nuestra carrera para crecer en el conocimiento de Dios. Y así abundemos tanto en buenas obras como en buena conducta. ¿Sí? No ver testimonios en las iglesias de gente de 5, 10, 15 años de recorrido ya de nacido de nuevo, vamos a decirlo, pero que todavía vive bajo esas actuaciones carnales, como se dan en las iglesias, que de chisme, que de sentires malos, que de malas palabras, de malas actitudes, y siendo personas que supuestamente han nacido de nuevo, pero que la falta de crecimiento y madurez les deja ver que en realidad no han tenido un proceso grande, sino un proceso tan pequeño. ¿Sí? Y de eso va a estar hablando hoy lo que leímos ahí con el mensaje que Jesús nos da. No es solamente emprender el camino y ahí se quedó todo. No. Jesús dijo cualquiera, pues. Esto cualquiera es cualquier persona. No tiene que ver si es judío, si es griego, si es de cualquier raza. Está diciendo cualquiera que pone atención a la palabra de Dios, que de verdad quiere oír con una buena actitud al Señor. ¿Sí? No importa que yo no sea descendiente de Abraham en la sangre, en lo físico, pero si yo decido con todo mi corazón escuchar las palabras de Jesús para ponerla en práctica, dice que Él lo va a comparar con un hombre prudente. En otra versión dice que lo compara con un hombre sabio. ¿Sí? Un hombre sabio. Muchas veces nosotros nos comparamos como sabios, ¿no? Creemos que porque ya tenemos un poquito de conocimiento de la palabra, conocemos 3 versos bíblicos y hablamos de la sabiduría. Y decimos, ustedes saben qué es sabiduría, le decimos a otro. Ustedes saben qué es inteligencia. Ustedes saben qué es. ¿Sí? Y muchas veces nos damos como el halago de que somos sabios, de que somos
personas que ya entendemos demasiado. Pero miren lo que dice Jesús, que se necesita sabiduría para verdaderamente poner en práctica no 2 textos de la Biblia, no 3 partes de la Biblia, no un contexto como yo lo quiero poner, sino que Jesús dice: el que oye mis palabras, se está incluyendo todas las palabras de Dios, todas, no tiene que ver si es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Jesús es el mismo, Él es el verbo, Él es el que habló desde la antigüedad. Digo, hay gente que dice: no, yo nomás me apego al Antiguo Testamento. Otro dice: no, yo solamente al Nuevo Testamento. Por eso dije toda la palabra de Dios. Entonces Jesús dice: cualquiera que oye mis palabras o estas palabras y las hace, no solamente consta de poner buen oído, sino de ponerlas en una forma vivida, en tu diario vivir, en tu diario moverte, que sea un hábito esencial. Así como el comer alimento para el cuerpo, así tú también tengas el compromiso de alimentar tu alma con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Así es que vemos aquí que Jesús va a comparar a un hombre que cuando es sabio, cuando es prudente y pone en práctica la palabra de Jesús, va a hablar de alguien que está construyendo algo. Cada uno individualmente. Usted puede en este caso ver el edificio de cada uno. Vamos a ver el edificio. La casa que estamos edificando. ¿Cómo mira mi casa? ¿Cómo yo veo su casa de usted que está edificando? ¿Cómo mira la casa de los demás que usted conoce como creyentes? Que usted dice: bueno, ellos dicen que son creyentes, pero yo veo su edificio. Y que vemos a veces en las construcciones. Edificios a medias o casas mal construidas, se llueve, se gotea, se traspasa el frío, se traspasa el calor, porque fueron unas edificaciones mal hechas. Estoy hablando de una vida de un cristiano que Jesús nos está diciendo que cuando alguien pone en práctica la palabra de Dios, se está edificando a sí mismo como si estuviera edificando un edificio, una casa. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice: lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? El que se edifica en la fe en Jesús, en la obediencia a la palabra de Dios, está diciendo Jesús, va a tener una vida sólida. Va a tener una vida bastante, ¿cómo decirlo?, bastante entendida de cómo conducirse cada día delante de los hombres, pero también principalmente delante de Dios. Como decía el apóstol Pablo, cuando se conducía delante de los hombres, si acaso no busco el favor de ustedes, porque si yo buscara el favor de ustedes, entonces no sería siervo de Cristo. Sí, entonces es una forma racional. Mientras que hoy hombres que supuestamente son hombres de Dios, se conducen de una forma para agradar a la gente, para agradar al mundo, cristianos que agradan más al mundo que a su Señor. Porque su edificación está mostrando que no están siendo sólidos en su carácter y en su forma de ser cristianos. ¿De qué se están alimentando? Mismo el apóstol Pablo decía que él como perito arquitecto puso el fundamento. Cuando comienza la obra de la iglesia, ¿quién es un apóstol a las naciones? Pablo, ¿no? Y en cada iglesia va poniendo el fundamento, que es Cristo. Entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora, de aquí en adelante, cada uno tenga cuidado de cómo edifica, dice. Cómo va edificando, qué es lo que está enseñando, qué está adoctrinando. Porque al final su obra será pesada y pasada por fuego. Y cada uno recibirá su recompensa según lo que haya edificado. El que edificó con oro o el que edificó con hojarascas va a tener una recompensa de cómo haya edificado. Por eso dijo, cada uno tenga cuidado cómo está edificando.
Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo estamos creciendo, cómo me estoy edificando, cómo va mi conocimiento para con Dios. Sigo buscando encontrar cada día más el conocer de Dios para entender la perfecta voluntad de Dios. Ya llegué al más alto conocimiento, todavía estoy muy bajo de conocimiento. Tenemos que tener un examen cada uno de nosotros para ver en qué estamos siendo formados. Mi carácter, ¿qué revela? Mi forma de pensar, ¿qué revela? Mis acciones, ¿qué están mostrando? ¿El edificio de Dios o una sinagoga de Satanás? ¿Qué muestra mi edificio? ¿Qué muestra mi casa, mi yo? ¿Qué está mostrando aquello de lo cual, cuando yo me convertí al Señor, decidí servir al Señor, decidí alimentarme de Dios, decidí obedecer a la voluntad de Dios? ¿Cierto? ¿Y qué dijo el Señor? Que ese hombre que edificó obedeciendo su palabra, dice que edificó una casa en un lugar sólido, edificó sobre una roca. La casa debe ser fundada con algo sólido desde el cimiento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que vinieron lluvias, ríos, vientos y golpearon la casa de aquel hombre. Esto en el cristianismo, hermanos, son pruebas, son tentaciones, son enfermedades, son escasez, son abundancia. La abundancia puede ser un sinónimo también de hacerte caer. No solamente la escasez. La escasez puede, como dijo el salmista, Señor, no me hagas que yo blasfeme tu nombre, Señor, dejándome sin comer. No me des de menos, pero tampoco no me des de más, para que tampoco no sé que peque contra ti. Entonces tenemos que enseñarnos que en cualquier circunstancia que nosotros pasemos, la que Dios quiera que pasemos, tenemos que tener la capacidad para estar firmes en cualquiera que sea la circunstancia. Que nuestra vida sobre esa roca no nos haga tambalear, porque diga, bueno, le está viniendo un momento de tanta abundancia que no supo ya qué hacer con tanto beneficio que le ha llegado. Se volvió loco, se volvió un ingrato, se volvió un malagradecido, se le subió su ego. Ahora no piensan más que divertirse, gozarla porque ahora tiene muchos bienes. Y Dios se olvidó de Dios. Ese es un extremo de cuando hay mucha abundancia. Pero vemos hombres bíblicos que no perdieron su tacto, no perdieron su cordura cuando fueron reyes, como David, como Abraham, que era muy rico en su época. Y ellos no perdieron la cordura porque tenían siervos, esclavos y multitud de, tal vez en aquel tiempo, como millones lo que hoy sería. Pero usted los mira, hombres que Dios les habla y ellos están al pie de la voz de Dios, al mandato de Dios. No que no fallaron a Dios también. En su humanidad nos muestran cómo todos podemos fallar, pero sí podemos ver que tuvieron cordura delante de Dios. Fallaron, se arrepintieron, pidieron perdón a Dios. Pero la abundancia no les hizo caer. O la escasez, ¿cuántos no pasaron escasez también? Fueron torturados. Fueron muchos que por causa de Cristo fueron llevados a lugares de sufrimiento terribles. Como el apóstol Juan, aislado en una isla, abandonado. Se decía que con una mudada de ropa ahí se acababa, se moría. En esa isla de Patmos. Era donde llevaban los reclutas más condenados, se puede decir, a sufrir. El apóstol Pablo habla de cuántas veces él pasó por diversas pruebas, hambre, azotes y de todo lo que haya pasado, pero vemos un hombre templado, un hombre sólido, un hombre firme, que nos muestra a Jesús que ese es el hombre
que pone en práctica las palabras que oye de Dios. Hoy, ¿cómo se mira el cristianismo que no oye la voz de Dios? Porque no hay una solidez para vivir una vida real de un hijo de Dios. Vienen una pequeña prueba, vienen una pequeña dificultad y no saben cómo pasar esa tentación o esa prueba. Muchos no saben cómo superar esa situación porque no se están, en este caso, alimentando de la palabra de Dios para poder edificarse, para poder cada día seguir avanzando y seguir afirmando sus corazones. Muy bien, Jesús dijo que después de toda esa tormenta, después de toda esa tempestad, dice que aquella casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cierto? ¿Qué más sigue diciendo el verso 26? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Eso es lo triste, hermanos. Que muchos oyen la palabra de Dios, pero muchos no hacemos la palabra del Señor. No la hacemos desde que nos convertimos. No entran en una rutina ahora diferente, una rutina de poder, hermanos, pensar, yo de aquí en adelante dejo una rutina para entrar en otra rutina. Una rutina de enseñarme de la palabra de Dios porque no sé mucho de Dios. Se da la costumbre de que cuando el cristiano va a ser enseñado solamente cuando va a la iglesia. Pero en su casa no tiene dedicación, en su casa no tiene hábitos de escudriñar. Se alimenta solamente cuando viene al culto y no está mal. Pero el problema es que es muy poca la alimentación que recibe en un culto. Es muy poquita. Imagínense, podemos leer 3 textos, 4 textos y de eso dar una pequeña enseñanza. Qué profundo puede ser para lo que hay en toda la Biblia. Qué contexto se lleva cada semana, 1 o 2 veces, de tanto conocimiento que hay solamente una pequeña parte. Y eso sí está bien enseñado. Y si se enseña mal, si el predicador enseña algo incorrecto, ¿de qué le está sirviendo esa pequeña edificación que aparentemente está llevando? Pues absolutamente de nada. ¿Cuántos han sido enseñados de una forma y de una doctrina equivocada, falsa, tanto de prosperidad como de todas otras doctrinas que hay, que están fuera de lo que es un verdadero evangelio? Por eso vemos gente con falta de carácter y de falta de conducta para vivir una vida bien edificada en el Señor. Así que aquel que nomás la escucha pero no la pone en práctica, dice que también vienen los golpes de la vida, vienen los azotes, vienen las tentaciones y pruebas, y como no está siendo edificada en el Señor, simplemente aquella casa será destruida, será derribada, será botada. Y eso no nos habla solamente de un tropiezo, no nos habla de un desánimo, nos habla de que aquellos que no son edificados en Cristo simplemente no son salvos, no son para salvación, sino que son para destrucción. ¿Por qué? Porque de una manera u otra nos enseña Jesús, o nos edificamos en el conocimiento de Dios para una transformación y una edificación real y viva, o nos estamos edificando del mundo. O nos edificamos de Dios, o nos edificamos de lo que no es de Dios. Por ejemplo, le hago un ejemplo. ¿Cómo transformar nuestras vidas de un carácter totalmente que aborrece a Dios, que hace pecado, que tiene malas mañas, que hace cosas indebidas? ¿Cómo podemos transformar esa vida con una simple oración en el día del bautismo, con una simple acto de arrepentimiento y lágrimas ese día? No. Una transformación de una vida va a ser todo el contexto en adelante de tu vida. Para poder cambiar una vida, todas esas cosas que nosotros
practicamos antes de ser cristianos, que nos llevamos años también de práctica para poder tanto aprenderlas como vivirlas, estas cosas también no se pueden transformar a través de una oración o a través de una solamente yo quiero. No, se necesita todo un proceso en nuestras vidas. No es fácil dejar de ser aquello que antes fuimos, si no es que somos sometidos a un proceso de transformación. Ojalá fuera así de fácil con una oración. Señor, cámbiame, Señor, yo no quiero ser así como ahorita soy. Y por arte de magia te digas, wow, yo ya no soy nada como era antes. Lo que yo era antes, el Señor me lo quitó todo con una simple oración. Eso es falso. Como tan falso como personas, por ejemplo, que oran por otros y deseamos orar por esta persona que trae un espíritu de adulterio. ¿Sí? Y se pone el predicador, el pastor o el evangelista a sacar el demonio de adulterio que trae cierta persona, y creen que con esa oración se le va a ir el espíritu de adulterio que por años lo ha estado practicando. No. Él necesita trabajar en su vida, esa persona que ha estado de adúltero. Él necesita trabajar en su mente con la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que ahora transforme su forma de pensar. No fue la oración, no lo va a hacer eso. Eso es un arte, ojalá fuese así. Eso es como si fuera un arte de magia que ahora, y qué lindo, ¿no? Que así fuera. Señor, ya no quiero hacer ni un pecado. Hoy cámbiame. No, usted tiene que luchar. Yo tengo que luchar contra eso que a mí me agrada a veces hacer algo pecaminoso. Que a usted en su carne le agrada hacer, usted tiene que luchar contra eso día con día cuando se le presente. Y es una vida de trabajar en aquello arduamente. Es como el que va al gimnasio para hacer músculo, para estar en condición. ¿Acaso es por una oración? ¿Cuántos días se tiene que llevar de rutina? Meses, algunos años. Y todavía para mantenerse así con un cuerpo cultural, ¿qué más tiene que seguir haciendo? Volver a seguir en la práctica. ¿Y cómo cree que un cristiano va a ser transformado con un simple bautismo cuando es bueno? No digo que no es bueno el bautismo, pero ni aún así eso te transforma. Ese es el comienzo de una transformación, pero no es la meta, no es el terminado todavía. Nos falta mucho por recorrer hacia adelante. Por eso es tan importante la edificación de nuestras vidas, nuestros caracteres, a través de obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios son como ladrillos para edificar una casa, ¿cierto? Si viéramos literalmente nuestras casas cómo están edificadas espiritualmente, ¿cuántos tendríamos ya hasta el ras, por ejemplo, ya una casa? Ya casi para echar la lámina, ¿no? Que decimos, yo ya lo tengo hasta la cadena. ¿O cuántos ya estaríamos ahí, por ahí, después del cimiento, 1, 2, 3 ladrillos? ¿Y cuántos veríamos que están en la escarbación y que no han puesto ni la cadena de abajo? ¿Cuántos veríamos en lo espiritual, no? Porque definitivamente cada vez que ponemos en práctica la palabra de Dios, se va a mirar el edificio que se va creciendo y va creciendo. ¿Sí? Gracias a Dios que no nos vemos literalmente de esa forma, pero muchas veces nos damos cuenta por el carácter que tenemos. Jesús lo dijo, por eso es conocido el árbol por sus frutos y el hombre por sus acciones, por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de ser, su forma de pensar. Ahora, quiere decir, hermanos, también que el que se edifica con los ladrillos espirituales, en este caso, que es para su casa, que es para esa vida espiritual, que conlleva la idea que si construye sabiamente, que solo así es como se puede o se debe construir, o la Biblia elige que se debe construir cuando eres sabio. Cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, ni te digas, ni que yo me diga, hoy nosotros somos sabios, nosotros sí somos sabios. ¿Sabes qué es sabiduría? Ni le digamos a nadie qué es sabiduría. Cuando lo queramos decir, digámoslo con nuestro ejemplo. Cuando obedecemos la palabra de Dios, eso es sabiduría.
Dijo el Señor, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio? Aquel que teme a mi palabra, aquel que se quebranta ante mi voz. Eso es el sabio. Así es que tenemos que entender que cuando ponemos en práctica la edificación, así de esa forma como Dios nos dice que ya es un sabio, entonces está hablando de una vida que se va edificando no solamente para aquí, sino para el reino de Dios, para estar viviendo no solamente aquí como buenos hijos de Dios, sino para vivir en la eternidad. Por eso el que no está edificando su casa en el reino de Dios hoy aquí y con las palabras de Jesús, poniendo más ladrillos y más ladrillos a su vida, lo que está edificando es una vida para destrucción, como ladrillos falsos, como cosas vanas, como ideologías de hombres, como enseñanzas de hombres, pensamientos de hombres. Podrá tener religión, pero lo que está edificando es algo para destrucción y no para vida eterna. En Efesios capítulo 5 y el verso 15 nos dice, mirad pues cómo andéis avisadamente. Esto es de sabios. Andar avisadamente, ¿no? De cada día lo que acontece, lo que puede acontecer, mirando el peligro, apartarte o sabiendo que tienes algo que hacer, hacerlo. Dice, no como necios, mas como sabios. En otra versión dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como locos, sino como sabios. ¿Sí? El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa palabra, los días son malos, yo quiero leerlo en otra versión. Que en la 1569 dice, por tanto, dice, no sean imprudentes, ¿sí? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, una persona que va siendo edificada con ladrillos espirituales, cada vez entiende más la voluntad de Dios. Y si está pasando algo que a los demás se inquieten, ¿y por qué, hermano? ¿Qué le está pasando? Hermano, no estoy pasando nada, estoy en la voluntad del Señor. ¿Por qué me dices que estoy pasando? Como Job, ¿no? Sabiendo la voluntad de Dios, dijo, ¿acaso hemos de recibir solamente el bien y no el mal? Eso es alguien entendido, ¿no? Y es lo que dice aquí Efesios. Dice, por tanto, no sean imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso significa en otra versión, aprovechando bien el tiempo. O sea, estar como prudentes, no imprudentes, que no aprovechas el aprender y conocer la voluntad del Señor para tu vida, para que no fracases, para que no tropieces y en vez de avanzar, estás siendo atascado todo el tiempo con esos pensamientos de que Dios no está contigo, de que te está yendo mal por alguna razón y no comprendes así la voluntad de Dios. O incluso cuando te va muy bien, te puedes desviar porque de alguna manera ya no estás conectado con la voluntad de Dios. Mientras cuando estás en la voluntad de Dios, sea prosperidad, sea economía, sea enfermedad o sea salud, nada te puede desviar de tener una comunión con Dios porque estás conectado, comprendiendo así la voluntad del Señor. Si no me da el Señor, yo entiendo que esa es la voluntad de Dios y por algo lo hizo. Y yo estoy aprendiendo y me estoy formando en la escasez y me estoy cimentando en la necesidad o en la enfermedad o en lo que esté pasando, en lo que Dios ha puesto y permitido para que yo lo pase. Y si me ha dado abundancia de igual manera, debo entender por qué Dios me ha dado más ahora en este tiempo. ¿Se entiende? Yo debo de visualizar en mi momento, Señor, me ha dado más. ¿Y por qué me ha dado más, Señor? Si no necesito tanto, pero debo de entender en ese momento por qué me ha dado. No solamente para que me vaya a derrochar, o yo vaya a perderme con aquello, o me haga hacerme otro tipo de vida, sabiendo que mi vida está en Cristo. Y el dinero no puede transformar nuestras vidas, o las cosas materiales no pueden, o no deben hacernos cambiar de parecer. ¿Cierto? Pero por eso hay que estar como avisados y no como locos, dice la Escritura en esta versión. ¿Cuánta gente vive como loco, no? Si está pasando economía, viven como locos. Ya explotan, ya no saben qué hacer. Quieren matarse, suicidarse, divorciarse, huir, dejar la familia,
emigrar para otro lado, en fin, ya no encuentran qué hacer porque dicen, no, la vida no es justa, Dios no sé qué pasa con Dios, ¿por qué permite que yo pase esto? Dios, a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Dios? Y están como locos, actuando como locos, como gente loca, ¿cierto? No sé si sería la expresión que utilizó Job cuando le dijo, has actuado como una mujer, ¿cómo dijo? Negligente, no sé cómo le dijo, una mujer, has actuado locamente, no sé cómo dijo su esposa cuando dijo, ya, renuncia a tu fe y muérete. Mientras que el otro está sólido, está firme en su fe, en su confianza en Dios, aprendiendo del proceso, a madurar en el proceso, para que luego llegara a decir Job, no, de oídos te había oído, pero hoy, Señor, mis ojos te han visto, he visto tus maravillas en mi proceso, he visto tu misericordia, tu amor sobre mí, Señor, en mi necesidad. No me abandonaste, Señor, estuviste conmigo ahí. Pero los que viven como locos, ya sean cristianos o gente que, pues menos, que no es cristiana, ¿qué hacen en momentos de dificultades? O aún en abundancia, viven locamente. Para ser locos no se necesita escasez en cualquier momento, cualquier tiempo, la abundancia o escasez. La gente vive locamente, haciendo cosas que no se deben hacer, actuando egoístamente, con maldad y todo aquello. Locamente, viviendo locamente, jóvenes que dicen no me importa, yo quiero pasar mi vida acá disfrutando y haciendo lo que soy, lo que quiero, y Dios no me importa, y si está viejo, lo mismo piensa, porque actúan locamente. Así que una característica del loco es que no sabe ni le interesa la voluntad de Dios. Hoy puede haber muchos locos en la vida, ¿no? A ellos ni le corre la vida, ni sabe lo que es la voluntad de Dios, ni tampoco le interesa. Viven por vivir. Esa gente la Biblia los llama locos. Tristemente, hermanos, dentro de la iglesia hay muchos locos. Porque vienen las circunstancias, viene la situación y no están entendiendo. Y no se dan cuenta por qué Dios está haciendo aquello. No le dan la gloria a Dios en ese momento. Tristemente hay gente que, no sé, quieren venir a las iglesias para que Dios sea como su Aladino. Así que la gente imprudente vive locamente como necio, o vive neciamente, y con ello está construyendo para destrucción, para perdición o para condenación. Salmo 14, verso 1, dice así: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Miren lo que son los necios, los locos. No es que diga, no es que crea que no hay Dios, sino que le dice a su corazón que no hay Dios. No es que sea como se autonombran ahora, no, yo soy un ateo. Se autonombran, ¿saben por qué se autonombran? Para no querer obedecer ni una palabra de la Biblia. Sí. ¿Qué dice? Y se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. Acerca de los necios, dice la Escritura, que ellos dicen en su corazón, o le han dicho a su corazón que no hay Dios, y se han corrompido y han cometido hechos abominables y no hay de ellos quien haga el bien. Ahora, una explicación. No es que estén locos ese necio que dice la Escritura, no es que estén faltos, no es que su mente o su capacidad nacieron así. Más bien es, hermanos, que son insensibles moralmente y espiritualmente. Por eso tú dices a la gente que dice, yo soy ateo, soy esto, soy lo otro, creo en la ciencia, pero no creo en Dios. ¿Por qué? Porque son gentes insensibles moralmente y espiritualmente. Para eso son insensibles. Son humanistas, sí. Aman un perro, aman un gato, aman cualquier animal, pero a esto, a la palabra de Dios, son insensibles. Por eso son necios, dice la Escritura. Les llaman necios porque dicen a su corazón, no hay Dios. Un ejemplo le voy a poner de ese corazón necio, de ese corazón que no hace el bien. ¿Sí? Cuando la persona tiene duro su corazón, ¿sabe qué? No sabe hacer el bien. Cuando un corazón está duro, no oye la palabra de Dios. Y un corazón duro
no hace el bien. Un ejemplo, mire, un día el Señor Jesús entró un sábado en una sinagoga y les dijo a los fariseos: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Fíjese la pregunta. Jesús viene a la sinagoga como de costumbre los días sábados. Jesús respetaba los días sábados y entraba a las sinagogas, y estando ahí había un hombre que estaba de una mano tuida, una mano que no la podía mover, una mano seca, dice en otra versión. Entonces Jesús, estando ahí, sabía los pensamientos de ellos, de los fariseos que siempre le acusaban, que estaban en contra de las obras que Jesús hacía. Ellos esperaban cómo hacerlo caer y estaban esperando a ver qué hacía, si Jesús se atrevía a sanar a alguien en el día de reposo. Entonces Jesús, sabiendo los pensamientos, les pregunta: ¿es lícito? Porque ellos, para todo, esa palabra lícito, no te es lícito. ¿Por qué tus discípulos cogen espigas en el día que no es lícito, en el día de reposo? ¿Sí? Entonces Jesús le sale con esa pregunta: ¿es lícito o no es lícito? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Y esto va a tener un enfoque hacia Jesús, que Él es quien hace el bien, y va a tener un enfoque hacia los fariseos, que son los que hacen el mal. Cuando estamos estudiando ahí, vemos que se va a mover para quien hace el bien y para quien hace el mal. Por eso Jesús le dijo a ellos: ¿será que se puede hacer el mal sabiendo que ellos hacían el mal? Jesús va a hacer el bien. Entonces no le quisieron responder, se quedaron en silencio. Entonces Jesús le dice al de la mano seca, dice: ven, ponte en medio. Y poniéndose en medio, le sanó. Lo sanó. ¿Sí? Pero también les dijo otra pregunta más. Bueno, le dijo: ¿es lícito hacer el bien o hacer mal? También les dijo: o salvar la vida o quitarla. ¿Sí? Salvar la vida de alguien o quitarla, porque más adelantito ya estaban planeando cómo quitarle la vida a Jesús. ¿Sí? Esas personas que decían que tenían el conocimiento de Dios, mire cómo reflejan que eran necios. ¿Sí? Cómo se reflejaba la falta de compasión, la falta de misericordia que tiene que ver en el contexto ahí de esas escrituras que hemos estado leyendo, incluso ahorita en el estudio de Marcos, que Jesús hacía misericordia, por ejemplo, desde el primer día que entra a la sinagoga y encuentra a un endemoniado. Mire qué casualidad que un endemoniado lo encuentra en la iglesia y no lo encuentra afuera. ¿Sí? Y ya tuvimos ese estudio, esa explicación. De ahí tuvimos la explicación del ayuno. Y de ahí también la explicación de las acusación de los fariseos cuando los discípulos comieron espigas. Y Jesús los avergonzó. Cuando le acusaron a sus discípulos, dijeron: hey, ¿cómo tus discípulos no respetan? Dice que comen en día sábado. Y Jesús les dijo: ¿no leíste la escritura? De cómo David, cuando tenía hambre, él y los que con él estaban comieron los panes de la proposición, siendo el sacerdote Abiatar en aquel tiempo, el cual les dio a ellos de comer, lo cual no les era lícito, sino solamente a los sacerdotes. Y Jesús va a poner un ejemplo de compasión y de misericordia que tuvieron los sacerdotes en aquel tiempo. Eran hombres temerosos de Dios. Pero estos que estaban en el tiempo de Jesús no eran temerosos de Dios, muchos de ellos. Si de parte de los sacerdotes que estaban en el tiempo de Jesús les hubiera tocado vivir en el tiempo de David, lo hubieran dejado morir de hambre a David cuando venía huyendo de Saúl y traía hambre. ¿Por qué lo hubieran hecho? Porque lo mismo hicieron con los discípulos. Los discípulos no venían de Cancún, no venían de turistas, venían cansados de caminar largos caminos porque estaban predicando el Evangelio con Jesús. Y tuvieron hambre, dice la Escritura. Eran horas de camino, eran días de camino. No sé cuándo se les había acabado la comida. Y teniendo hambre, dice que cogieron espigas
para comerlas por el hambre que traían. Eso es lícito, eso es permitido. No solamente no ayunar, cuando ellos estaban con Jesús no ayunaban, pero venían y le reclamaban, ¿cómo es que ellos no ayunan? Que ya aprendimos el significado también del ayuno, que no es para vanagloriarse, ni para sacar demonios, ni para exaltarse de que ayunas o ayuno, sino para acercarse a Dios, tener comunión con Dios. Entonces, que vemos que en un contexto de misericordia a ellos les falta compasión y misericordia al hombre necio, al hombre, porque no está siendo edificado en el camino de Dios. El problema es que muchas veces el necio se cree sabio, ¿cierto? Como hablaba hace un momento, hablamos de la sabiduría. Y decimos, a veces queremos presumir que nosotros somos sabios diciéndole, ¿y tú sabes qué es sabiduría? Sí, yo sí sé. Es que con el conocimiento de Biblia que tengo, todo me sale bien porque yo sí sé qué escoger, yo sí sé qué hacer, yo en todo momento sí sé qué hacer porque yo soy sabio. No, hermanos, nos falta mucho para llegar a ser esa palabra sabios. Mire lo que dice Jeremías 8 y el verso 7. Cuando a veces el necio se cree sabio. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. Mira los animalitos, como Dios nos los pone de ejemplo. Conoce los tiempos. Frío, el calor, temporada de verano, invierno, otoño. Y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. No se equivocan en el tiempo cuando van a volar de un lado a otro. Y así sea hasta de un estado a otro la distancia. Avisados, en otras palabras, ellos son entendidos, avisados como debemos andar nosotros como hijos de Dios. Muy bien entendidos, conociendo las cosas. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios? Y la ley del Señor está con nosotros, cuando la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las enseñanzas de hoy en día y no solamente en aquel tiempo? Enseñan fábulas, visiones, sueños, que se fueron al infierno, entraron por el brazo derecho y salieron por el brazo izquierdo, de ahí se fueron al cielo, de ahí fueron y vieron a Jesús, platicaron con él y le dijo que viniera y regresara a predicar acá, que se encontraron con Satanás y enseñan fábulas hoy en día en las iglesias. Y no tienen compasión y misericordia de la gente. No les hacen el bien. ¿Qué es lo que hacen? Le piden el diezmo, las cooperaciones, su dinero. Fíjense cómo actúan como los fariseos de aquel tiempo, sacándole el dinero a la gente a veces que está más pobre que el mismo. No sé, si el pastor fuera pobre, pues, pero ¿cuántos de ellos no se han llenado los bolsillos, no, por causa del dinero que recolectan? Muy bien. Y esas falsas enseñanzas que los líderes falsos enseñan hoy en día al oyente. Pero se dicen tener. ¿Cuántas iglesias nos dicen? Iglesia de sana doctrina. Nosotros somos iglesia de sana, así sea la Pare de Sufrir, sean los mormones, testigos de Jehová, y todo el mundo dice, nosotros sí guardamos la ley porque guardamos el sábado. Somos la iglesia adventista del séptimo día, de Elena G. de White, de quién sabe cuándo. Y ustedes están adorando a la bestia porque se reúnen en domingo, lo que el católico o el catolicismo instituyó. Tú dices, wow, guardan la ley. O vienen por ahí los judaizantes. Nosotros nos circuncidamos. Nosotros decimos Yahshua HaMashiach. Nosotros hablamos un poco de hebreo porque tenemos que ser así, como judíos. Y todo el mundo dice, tenemos una doctrina verdadera. Tenemos sana doctrina. Y así sea una doctrina de ladrones. Y dicen, tenemos una sana. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos sabios cuando aún somos necios. Es lo peor, creernos que somos lo que no somos. Por eso, hermanos, mire, esta es una amonestación muy dura para nosotros. Nosotros estamos muy pequeños en cuanto al crecimiento. Desde que nos bautizamos y hemos creído, nos falta mucho de verdad por aprender, porque hemos venido por falsas iglesias, falsas doctrinas, y nuestro conocimiento está todavía muy pequeño.
Pero a más de eso, todavía a este tiempo que ya estamos y hemos salido un poco de falsas ideologías, ¿qué tanto de esfuerzo hay en nosotros para el aprendizaje? ¿Qué tanto nosotros estamos construyendo en nuestra vida? ¿En verdad estamos siendo coherentes con nuestra vida cristiana de oír la palabra de Cristo y ponerla en práctica? No creo que sea esta la primera amonestación que hemos recibido de parte de Dios para aplicarnos al conocimiento y a la práctica de la palabra de Dios. Sin embargo, necesitamos seguir escudriñando las Escrituras, aprendiendo más de ellas, porque es así como vamos a ir poniendo más ladrillos sobre nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad. No va a ser de otra manera. No hay otra forma. Si no lo hacemos es que somos necios. Porque el hombre sabio es el que se pone a edificar, a construir, hasta que se llegue al pleno conocimiento de Dios. Pablo habla de eso, de la edificación. ¿Cierto? No solamente Efesios 2:20 nos dice edificados sobre el fundamento, pero el apóstol Pablo nos habla muy claramente de la edificación del cristiano, que no puede parar la edificación, no puede, porque hay un estatus de llegar a ese nivel. Hasta que todos lleguemos, dice, a la plenitud del varón perfecto, ¿sí? De Cristo, de un hijo de Dios. No hay otro ejemplo más bajo, o un estatus más bajo. Y aunque no lo lleguemos, la meta es esa. Aunque Cristo venga pronto, pero nuestro crecimiento debe estar enfocado en eso, en madurar, en crecer, edificarnos, para que si nosotros nos demos cuenta que estamos actuando sabiamente y no locamente. Termino con Efesios 5:18, dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Esto de vino puedes traducirlos con cosas del mundo. No nos embriaguemos, no nos llenemos de cosas del mundo, en lo cual se pierde la cordura. El borracho pierde la cordura una vez que está ebrio. Por eso dice el vino como alguien que se embriaga, ¿no? Sino sean llenos del Espíritu. Y esto es, hermanos, estar llenos con la palabra de Dios, que vamos a ser llenados espiritualmente. Amén. Así es que la exhortación es, cualquiera que oye la palabra del Señor y la pone en práctica, ese es un hombre sabio según Dios. Pero cualquiera que no la oye es como alguien que está un poco loco y no tiene cordura, no tiene fe, no tiene en verdad un propósito firme y sólido para que podamos crecer, madurar, desarrollar nuestra forma o el llamamiento que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Tenemos que tomar en serio este servicio a Dios, tanto los hombres como las mujeres. No solamente los hombres o no solamente las mujeres, sino todos a una tenemos que edificarnos. Los jóvenes tienen que tener ese compromiso con Dios. Si no, imagínense qué tipo de personas van a ser dentro de 5 o 10 años que no tienen solidez, supuestamente son salvos, supuestamente son creyentes, vienen por compromiso el domingo, no tienen estudio, no tienen oración, no tienen ayuno. Eso no es síntoma de un salvo, eso es síntoma de un religioso. Y los religiosos no van al cielo. Al cielo va a ir un salvo, un creyente que edificó su vida en el Señor. ¿Cierto? Bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude a edificarnos cada día. Y así también otros que vengan con ese anhelo, empiecen a desarrollar, empiecen a crecer, y tanto hombres como mujeres empiecen a participar en la obra del Señor. Amén.